Buen día. En esta ocasión presentamos un video acerca de un acercamiento a través de la mirada del fotógrafo del siglo XIX. En el siglo XIX, con la aparición de la cámara, se abriría la oportunidad de retratar realidades poco exploradas. Como medio artístico que actualmente es, la fotografía no solo refleja los intereses y preocupaciones de quien toma la foto, del artista, sino también de las de su contexto histórico. El siglo XIX fue una época de cambio, un siglo de movimientos civiles y revolución. Haciendo énfasis en la literatura y la pintura, las artes comienzan una búsqueda por la identidad nacional. El arte del siglo XIX se ve marcado y muestra un profundo interés hacia el individuo subalterno. Véase aquellos individuos diferentes, por lo general marginados. Dentro de esta categoría entrarían tanto comunidades indígenas como personas con variados distintivos raciales. Y en el individuo subalterno y la otredad en general. Identificar lo que es diferente sería el medio utilizado para la búsqueda de la identidad propia. Mm, Se guían mediante la lógica de que si yo quiero entender qué soy, necesito entender lo que me rodea. En el proceso, los artistas, escritores, pintores y fotógrafos uh, retratarán variados aspectos de las culturas y los individuos fotografiados, llegando a revelar múltiples nociones y representaciones de la intimidad de dichos grupos. En las fotografías no solo observaremos al individuo subalterno, sino también el interés de los fotógrafos. Partiremos entonces de esta introducción para mostrarles algunas fotografías del siglo XIX donde creemos que es posible desentrañar la mirada del fotógrafo de la época. Dicho esto, pues advertimos que se dedicará algunos segundos para revisar cada una de las imágenes para que no se desaproveche la oportunidad de observar tan bellas fotografías. La fotografía del siglo XIX se diferenció de las demás expresiones artísticas por su interés de retratar a los miembros de sectores marginados en los que se encontraban distintos grupos étnicos y sociales. La intimidad de estos individuos puede ser fácilmente apreciada a través de fotografías que nos muestran su vida cotidiana. Como podemos observar en las siguientes fotografías, en el caso de las mujeres vemos cómo una ayuda a la otra en una actividad tan cotidiana como la de peinarse, mientras que en el caso de los hombres los vemos trabajando, pues esta es la actividad diaria a la que más le dedican tiempo. Por otro lado, la fotografía del siglo XIX no temió acercarse a estos individuos y pedirles que fueran sus modelos, por lo que tenemos una gran cantidad de fotos en las que posaron, por lo general imágenes de cuerpo completo, de forma estática o simulando una actividad de su vida cotidiana. En esta foto, por ejemplo, podemos ver a un niño y a un hombre posando mientras éste finge realizar una actividad. Y en esta otra foto vemos a una fábrica entera deteniendo sus actividades solamente para posar para una foto.
Hay varios aspectos que se repiten en las fotografías que giran en torno a los grupos étnicos. Empecemos explorando las fotografías enfocadas en la mujer. El fotógrafo del siglo XIX se dedicó a comparar los ideales de belleza de la alta sociedad y los contrastó con el ideal de belleza dentro de las comunidades indígenas. Esta comparación nos da como resultado fotografías que resaltan los rasgos de las mujeres indígenas. Aquí podemos observar cómo se presta mucha atención en la piel de la mujer fotografiada, pues sus marcas son una característica muy distinta a la de la mujer de la alta sociedad. Asimismo, es importante mencionar la atención prestada al perfil y los rasgos de la mujer indígena, pues no pertenecen al ideal de belleza convencional. También podemos observar cómo en estas fotografías se busca mostrar las diferencias físicas que existen entre la niñez y la vejez. Esto se logra con modelos quienes cuentan con una diferencia de edad muy notoria para poder señalar los cambios que existen en estas etapas de la vida. Al igual que con los ideales de belleza, el envejecimiento del sujeto indígena es comparado con el de la alta sociedad. Esto nos ayuda a entender que hay mucho interés de parte del fotógrafo en retratar a los miembros más viejos de las comunidades, ya que se les identifica como importantes en sus respectivos grupos. Por ejemplo, en esta imagen es muy sencillo apreciar esta diferencia de edad ya mencionada. El niño y el adulto, tomados de la mano, nos muestran el efecto del paso del tiempo. En la fotografía del siglo XIX también se exploró la organización de estos grupos, es decir, se buscaba identificar a los miembros que estaban en puestos altos para poder comprenderlos mejor al obtener la información de quiénes tenían el poder en ellos y por qué. Además, también se buscó fotografiar el contexto de estos grupos, como sus edificios, sus lugares de trabajo, etc. En este ejemplo notamos que la vestimenta de la persona fotografiada es un poco más llamativa que la de los demás miembros de un grupo étnico, por lo cual es fácil para nosotros identificar que esta persona tiene un nivel de importancia mayor al promedio. Y en estos otros ejemplos vemos cómo es que algunos edificios, calles o ciudades estaban formadas en aquel tiempo. Una manifestación similar a la relación individuo-espacio será la del individuo con los avances tecnológicos de la época, nacidos a partir de la reciente revolución industrial. Las siguientes fotos ejemplifican esto al mostrarnos, por ejemplo, al individuo subalterno junto con carros, nuevas técnicas de minaje, producción en masa u artículos para el hogar como la plancha, arrojándonos indicios más claros de la época en la que fueron tomadas las fotos. Asimismo, recordemos que la misma fotografía, la interacción fotógrafo-fotografiado, implica una relación entre el individuo subalterno
y los avances tecnológicos. Para concluir, recapitularemos rápidamente lo que hemos visto hasta ahora. La fotografía es la innovación del siglo XIX que abre todo un mundo de nuevas posibilidades, todo un nuevo camino para el estudio, la documentación, el seguimiento de el sujeto subalterno. Y aunque no solo para el sujeto subalterno, sino también para muchos otros aspectos, como lo sería subsecuentemente con el arte. Muchos de los fotógrafos de la época dirigieron su atención hacia los individuos subalternos en específico, y a todos aquellos integrantes de grupos étnicos que habitan en los sectores menos desarrollados de la población. Recordando también que dentro de la definición del sujeto subalterno pueden entrar no solo los grupos étnicos, sino también la gente marginada o aquellos que cuentan con un rasgo racial distintivo. El fotógrafo del siglo XIX rescató los rasgos únicos de esas personalidades, como la vestimenta, sus tatuajes, las expresiones faciales, así como un retrato más íntimo de sus actividades rutinarias, su hogar y su organización social y política. Las técnicas empleadas por el artista y la participación de sus modelos nos ofrecen una visión distinta que rompe con el paradigma de la estética establecida por la clase social alta. Cabe mencionar también que es muy curioso y muy interesante cómo la interacción mediante la fotografía en el siglo XIX debió haber sido bastante curiosa, pues porque apenas acaban de inventar las cámaras, por lo que vuelve o incrementa este grado de intimidad, o este grado y lo hace aún más importante. Bueno, continuamos diciendo que fueron niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos, junto con algunos paisajes, quienes serían llevados a la inmortalidad a través de la fotografía, que nos dará la oportunidad de entender un poco más sobre la vida de estos individuos, respondiendo a las preguntas: ¿cómo visten? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿De qué actividades viven? ¿Cómo envejecen? Esta interacción con el sujeto marginado sirve tanto para el fotógrafo como para la sociedad, como un recordatorio de su identidad y también de aquellos factores que los vuelven diferentes a los demás individuos que existen. Esta búsqueda de querer comprender y retratar realidades distintas ayuda al ser humano a ser más consciente de su situación y de sus propias características. La fotografía del siglo XIX sirve como un ejemplo perfecto de esto.